a Dios, hermanos. Le damos gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, amigos que están aquí en esta tarde, quería, antes de reflexionar la palabra con ustedes, anunciarles o notificarles o decirles o comentarles que ya desde el domingo pasado nuestros servicios, o al menos la predicación, está saliendo en vivo a través del canal de YouTube y de la página de Facebook de nuestra iglesia misionera. Gloria a Dios. Así que no solamente los tengo que saludar a ustedes ahora, también tengo que saludar a la cámara, a todos aquellos que están conectados con nosotros ahora, de diferentes partes del mundo. El domingo pasado, desde Cuba, desde Guantánamo, Cuba, nos estaban saludando. Imagínese usted, gloria al Señor. Así que podrá imaginarse que ahora tengo que afilar mis palabras. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos en Cristo, llevo 2 semanas hablándoles acerca de cómo pararse en la brecha y de la necesidad de pararse en la brecha. Utilicé el capítulo 22 del profeta Ezequiel cuando empecé esta serie de estudios o de predicaciones, mejor dicho. Y el domingo pasado les hablé del Salmo 3, cuando David, en una crisis de familia y de gobierno, intercedió ante Dios y buscó el rostro del Señor, y en su oración nosotros pudimos encontrar el concepto tan definido que David, el rey David, tenía del Dios en quien creía. Hoy quiero llevarte a una historia también del Antiguo Testamento, donde se evidencia el valor extraordinario de lo que es orar, buscar el rostro del Señor, clamar a Dios en los momentos difíciles. Y por eso que quiero hablarte bajo este título o bajo este lema, como ustedes le quieran poner, orando en tiempos de crisis. Amén. Ya de hecho, cuando usted lee ese escrito, usted dirá, wow, eso me toca a mí. Porque ¿quién no ha tenido crisis? ¿Quién no ha pasado por crisis? Sea de salud, sea económica, sea de relaciones humanas, familiares, laborales. ¿Por cuántas crisis pasamos? Pero la Biblia nos enseña que debemos orar. Y yo quiero compartir contigo lo que nos relata el cronista en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Allí el cronista nos hace una historia relevante de uno de los reyes de Judá, de uno de los grandes hombres a quienes Dios usó, pero que a pesar de la forma en cómo este hombre llevó el pueblo a Dios, tuvo que enfrentar una crisis, y la mejor solución que tuvo fue orar. Así que yo quiero pedirle al Señor que Él nos ayude en esta tarde para que toda palabra que salga de mi boca traiga edificación a la vida de cada uno de ustedes. Oramos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, pidiéndote, Padre nuestro, que tú nos guíes en todo cuanto nosotros vamos a decir, vamos a hablar, rogándote, Señor amado, que cada expresión de mis labios, cada palabra que puedan brotar de ellos, sea para edificar esta iglesia y los que nos están mirando a través de esta transmisión. Ruego, Padre, que tu gracia fluya y que tu bendición ministre, y que salgamos de aquí convencidos que tú eres el Dios que escuchas nuestra oración y que atiende nuestro clamor. Y cuando nos paramos en la brecha, el enemigo se detiene y tu gracia se extiende. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido, Dios, y te doy muchas gracias. Amén, hermanos. Gloria a Dios. La mayoría de ustedes saben que nosotros en la Biblia encontramos historia de hombres que se hicieron famosísimos, ya sean por sus fracasos, como el caso de Sansón o el caso de Judas Iscariote, que traicionó al Señor Jesús. Pero también encontramos historias de hombres que se hicieron famosísimos por su vida correcta, por su compromiso con Dios, por sus victorias, como es el caso de Josué,
o el caso de Gedeón y David, hombres significativos en la historia bíblica. Y como hemos significado en otros momentos, en otra ocasión, les hemos comentado que la Biblia no esconde ni pasa por alto las malas decisiones, las faltas y los pecados de hombres a quienes Dios usó en su gracia. Pero siempre me gusta aclarar que el hecho de que la Biblia lo recoja no significa que son una norma para nosotros hacerlo, sino que el apóstol Pablo significa que están escritos ahí como una advertencia de las consecuencias que trae la desobediencia a Dios. Amén. Y es interesante también cuando leemos la Biblia y estudiamos sus historias y su doctrina, como también vemos que se significa virtudes y compromisos de hombres que se identificaron con Dios y que fueron obedientes al Señor de una manera especial. Es el caso que hoy quiero hablarte. Es el caso del rey Josafat. Cuando nosotros leemos la historia en el segundo libro de Crónicas, encontramos que el cronista, la opinión que tiene de Josafat es que fue un buen rey. Excelente rey, a pesar de que cometió errores como cualquier persona. Pero este fue uno de los hombres que estuvo dispuesto a servir a Dios y llevar a su pueblo a Dios. Imagínense que su nombre significa el Señor es juez. Este Josafat supo aprovechar muy bien las oportunidades que Dios le dio. Las aprovechó, hermanos, de una manera excelente. Su reinado se distinguió por las reformas espirituales que hizo. Imagínese usted que este hombre llevó el pueblo de Judá a la adoración a Dios. Además, se fortaleció militarmente, prosperó económicamente, se ocupó de educar al pueblo y de establecer justicia, de tal manera que nombró jueces en las diferentes ciudades y estableció un tribunal de apelaciones en la capital del reino llamada Jerusalén. Así que fue un hombre que se ocupó de su pueblo y enseñó al pueblo a conocer la ley del Señor. Me encanta cuando leo la historia en que Josafat tomó príncipes, levitas y sacerdotes y los mandó por diferentes ciudades para que le enseñaran la ley del Señor, para que hicieran volver el pueblo a la adoración a Dios, ya que estaban influenciados por la adoración al falso Dios Baal. Y es, hermano, importante entender que si hay algo que nos lleva a Dios es el conocimiento de la verdad. Por eso Jesucristo después dijo: conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libre. No podemos ser ignorantes de la verdad de Dios. No podemos, hermanos, estar ajeno al conocimiento de la verdad de Dios. Y es elogiable que Josafat se ocupara de educar al pueblo, de formar al pueblo. Dedicó hombres que se fueran a las diferentes ciudades para enseñar a este pueblo. De tal forma que fue un hombre verdaderamente usado por Dios. Pero, y siempre hay un pero, a pesar de su disposición para servir a Dios y el cuidado que tuvo de hacer volver a su pueblo a las leyes del Señor, este rey tuvo que enfrentar una seria amenaza, una alianza militar tripartita. Estaban los amonitas, estaban los moabitas y estaban los asirios. Estos tres ejércitos se unieron para venir contra Josafat y llevar cautivo a su pueblo Judá. ¿Qué les parece? De tal forma que este hombre tuvo que enfrentar esta crisis. Por eso es que encontramos en Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 2 este versículo que dice: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Note usted, contra ti viene una gran multitud. Usted no se imagina, ni yo tampoco, la cantidad de soldados que formarían ese ejército numeroso. Ahora una guerra se puede dirigir hasta desde una oficina, porque todo está automatizado. Pero en aquel tiempo los ejércitos numerosos de miles de personas realmente hacían temblar a cualquier ciudad y a cualquier rey, si no contaba con una defensa que les diera esa seguridad para hacer la guerra contra esas personas. Y nosotros, hermanos, nosotros estamos
no estamos exentos de enfrentar situaciones. Aun cuando adoramos a Dios, aun cuando servimos al Señor, aun cuando amamos a Dios, no estamos exentos de enfrentar peligros y presiones en la vida. Gloria sea al Señor, aun cuando seamos fieles al Dios en quien hemos creído. Estamos sujetos a los sufrimientos de este mundo, pero con una gran diferencia, y es que Dios está con nosotros para fortalecernos y consolarnos en cada momento de nuestra vida. El médico nos puede diagnosticar una enfermedad incurable, recibir la triste noticia de que el adolescente salió embarazada o que el muchacho simple y llanamente fue engañado y está consumiendo droga en la escuela, o que usted se sorprendería de que la pareja le dice: hasta hoy te quise, ya no te quiero más, por favor vamos a separarnos. La compañía se cerró, te quedaste sin trabajo, se la llevaron para otra ciudad, de tal manera que estamos sujetos a muchas cosas en esta vida. Pero nosotros como cristianos, a pesar de esa realidad, creemos que el Dios que está con nosotros nos da fuerza para enfrentar cada una de estas luchas y llevarnos por encima de esas batallas. Y llega el momento en que nos preguntamos: ¿qué hago? ¿Cómo enfrento esta crisis? Precisamente quiero que juntos valoremos la oración intercesora que hizo Josafat cuando ya todo parecía sin solución, cuando todo parecía perdido, cuando todo parecía que no había una respuesta. Enfrentaba una guerra en total desventaja y Dios fue su puerta de escape. Dios fue su única y mejor opción, como es para ti y es para mí. ¿Cómo reacciona este hombre? Me encanta cómo el cronista lo describe. Si nosotros leemos allí en el versículo 3 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas, dice la historia que entonces Josafat tuvo temor. Entonces él tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Tuvo temor. Esa expresión me gusta, porque no esconde que ese hombre de Dios tuvo miedo. Tuvo miedo. Porque hay quien dice: los cristianos no pueden tener miedo. Si usted cree en Dios, usted no puede tener miedo. Este hombre tuvo miedo. Tenía un ejército de más sobre 1 millón de soldados valientes. Sin embargo, el ejército que venía superaba el número de sus soldados. Tuvo temor, dice el cronista. Tuvo temor. Tuvo temor. Porque realmente era una lucha en desventaja totalmente. Tuvo miedo, se aterró. ¿Y quién no ha sentido miedo en un momento determinado? De una u otra manera. ¿Es cierto o no? Aunque no se lo diga a nadie, pero en su mente y en su corazón dice: wow, esto está fuerte. ¿Es cierto? Tal vez ante presiones y peligros que enfrentamos en algún momento de nuestra vida hemos sentido temor. Ahora, el problema está ¿a dónde nos lleva ese temor? ¿A qué nos impulsa ese temor? ¿A dónde nos puede llevar ese miedo? Ahí es donde está el secreto. En el caso del rey Josafat, su miedo lo llevó a humillarse ante el Señor y a convocar al pueblo a orar y a ayunar y a buscar la ayuda y el socorro de Dios. No sintió miedo y salió huyendo. No sintió miedo y renunció. No sintió miedo y le dijo: Dios mío, búscate otra gente que se haga frente de esto. No, sintió miedo y su miedo lo llevó a depender del Dios de los cielos. A confiarle a Dios su miedo, a confiarle a Dios su temor. Gloria sea el nombre del Señor, alabado sea Dios. Así que nunca podemos permitir, hermanos, que el temor o el miedo nos lleve a huir del conflicto o darlo todo por perdido, porque con nosotros está el Dios Todopoderoso. Ese temor debe convertirse en fe y esperanza y confianza y en dependencia y buscar la ayuda de Dios, que Él ha dicho: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más hizo Josafat? Si usted lo lee ahí, se lo subrayé en el versículo para que me ayude a reflexionar en él. ¿Qué más hizo? Humilló su rostro. Y el judío humillaba su rostro, el israelita humillaba su rostro, se inclinaba hasta la tierra y ponía su rostro literalmente en la tierra. Ese era humillar
su rostro. Otras versiones más modernas dicen, tocó con su rostro la tierra delante del Señor. Se humilló. Gloria a Dios. Aleluya. En otras palabras, decidió acudir al Señor. Y la Biblia no dice que Josafat dejara de pasar revista a su ejército. Era el jefe militar, él era el que encomandaba su ejército. Lo más seguro que tuvo que hacerlo de alguna manera, pero lo que me encanta es ver cómo el cronista declara que no dejó de hacer frente a esta batalla sin dejar de buscar la ayuda y el socorro de Dios. Y se humilló delante del Señor ante aquella situación. Él sabía, hermanos, que la victoria estaría asegurada si Dios le ayudaba a enfrentar aquel numeroso ejército. Por lo tanto, prefirió humillarse. Humillarse, hermanos, significa reconocer mi impotencia, mi incapacidad y reconocer al mismo tiempo que solo Dios me puede sacar del problema. Eso es humillarse, es doblegar la cerviz. Es reconocer que Dios es la fuente de todo y que todo lo que tengo y puedo hacer lo logro y lo alcanzo porque la misericordia de Dios es sobre mi vida. Gloria al Señor. Y tercero, ¿qué dice el cronista? Pregonó ayuno para todo el pueblo. En otras palabras, yo lo veo así de esta forma. Él dijo, esto no es un problema solo mío, sino de todo el pueblo. Y como todo el pueblo está involucrado en esto, todos debemos humillarnos para buscar la dirección de Dios. Así que señaló un día de ayuno y oración para que todo el pueblo confesara sus pecados y pidiera socorro y ayuda a Jehová su Dios. Y qué lindo, hermanos, qué lindo que el pueblo respondió positivamente. No le dijeron, Josafat, esto es un problema tuyo, tú eres el rey, así que yo no sé de qué forma tú vas a resolver este lío. No, cuando él los convocó a ayunar y a orar, dice la Biblia que hasta los niños ayunaron y oraron. Mujeres y hombres se tiraron a orar, a buscar el rostro del Señor. Y dice el versículo 4 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿A quién? A Jehová. Se unieron todos a pedir socorro y ayuda del único que les podía ayudar. Y mientras leía esta historia, hermanos, entendía que deberíamos comprender de una vez y para siempre que necesitamos compañeros de oración. Que necesitamos orar los unos por los otros, cuando después el apóstol Pablo se lo enseña a los romanos y a las diferentes iglesias a las que él escribe. Imagínense que Cristo invitó a Pedro, a Juan y a Jacobo, su círculo estrecho, a subir al monte a orar. Llamaba a sus discípulos al Getsemaní para orar, para tener tiempo de oración. Esto no es un problema del pastor, es un problema de la iglesia. Esto no es solo un problema de los líderes de ministerio, es un problema de la iglesia. Esto no es un problema solo de los diáconos o síndicos, es un problema de la iglesia. Todos estamos envueltos en esta batalla espiritual. Todos tenemos que lidiar contra Satanás, la serpiente antigua y el diablo. Todos estamos luchando contra el mundo y el pecado y la carne. Y todos necesitamos unirnos para pelear la buena batalla, porque solo en la oración vamos a encontrar respuesta de Dios. Es fácil echarle la carga a otra gente. Eso es un problema del pastor, que lo resuelva como pueda. ¿Y por qué no cambias esa indiferencia en oración y ayuno y clamor a Dios? ¿Por qué no vigilas pidiendo a Dios que intervenga y que le dé sabiduría al menos? Amén, hermanos. El pueblo respondió a Josafat. Hasta los niños vinieron a orar y a ayunar, a pedir socorro a Dios. Creo que es imperativo que nos unamos como pueblo de Dios, como familia de la fe, y libremos juntos esta batalla contra el pecado, el mundo y Satanás. Esta lucha espiritual, en esta lucha espiritual, repito, reitero, rectifico, estamos todos envueltos. Amén. Todos estamos envueltos. Alabado sea Dios. Ahora, ¿qué hizo Josafat? Hizo una oración intercesora que, desde mi perspectiva, en lo que he estado analizando en este tiempo,
Es una oración modelo de intercesión y de guerra espiritual. Sí. Comenzó a orar. Y en su oración, lo primero que hizo fue adorar a Dios. Reconocer la grandeza de Dios. Si usted está allí con su Biblia abierta, que me encantaría que la tuviera abierta, aunque fuera en el teléfono. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Usted podrá notar que en el versículo 6, este hombre se postra a orar, a interceder. Y le dice: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Note que antes de plantear su situación, ¿qué hace? Alabar, adorar y reconocer la grandeza del Dios a quien él está clamando. Aunque lo hace en forma interrogativa, pero está recalcando, está resaltando la grandeza del Dios en quien él tiene puesta su fe. Gloria a Dios. Eres Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. En tu mano está la fuerza y el poder, por lo tanto a ti yo vengo a pedir ayuda y socorro. Adorar a Dios. ¿Y cuántas veces ya se ha enseñado desde este púlpito, hermanos, que muchas veces nosotros venimos delante de Dios con una factura? Rápidamente. Pero qué bueno es entrar a la presencia de Dios con un reconocimiento de su grandeza y poder. ¿No fue eso lo que nos enseñó el Señor Jesucristo en la oración modelo del Padre Nuestro? Antes de pedir por el pan diario de cada día, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconoce, hermanos, que a Dios hay que adorarlo, hay que bendecirle. Y esto fue lo que hizo Josafat. Él adoró a Dios, él exaltó a Dios, él reconoció la grandeza del Dios en quien había puesto su fe. Apelaba al Dios de sus padres, el Dios que no dejó en vergüenza a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y Jacob. El Dios que es fiel en sus pactos, el Dios todopoderoso, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que abrió el río Jordán, el Dios que derribó las murallas de Jericó, el Dios que detuvo el sol y la luna, el Dios que dio victoria al pueblo de Israel. Padre, a ti yo clamo, Dios, tú eres el Dios todopoderoso. Aleluya. Alimentó su fe, trayendo a su memoria las grandezas de su Dios. Y muchas veces atravesamos por valles, por crisis, por momentos difíciles en que el Espíritu Santo nos recuerda cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros. Amén. Y lo traemos a memoria. Wow, estás aquí ahora en este país. Pero el Señor te recuerda, te recuerda aquel momentico cuando estabas allá en Colombia o en Dominicana. ¿Te acuerdas cuando parecía que en Cuba ya no podías soportar más? O en El Salvador. O estabas allá en Puerto Rico, allá escondido en aquel rincón. ¿Te acuerdas que nadie te advertía? Yo estuve contigo y ahora yo estoy contigo también. Gloria sea el nombre del Señor. El Dios que tuvo ayer está hoy también. Y le doy gracias a Dios por eso, que Dios no cambia. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, dice el escritor a los Hebreos. Y si estuvo ayer con nosotros, estará hoy también. La gente tal vez nos sancionen o simple y llanamente nos ignoren. Pero para Dios seguimos siendo sus hijos amados, donde quiera que estemos. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Me da gozo cuando leo la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Y él dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces. Pero me detengo en esta expresión final, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y eso es lo que está haciendo Josafat cuando dice: Jehová, Dios de nuestros padres. En esta expresión, nuestros padres, cuánta historia
desde Abraham hasta el momento en el que Él está reinando. Gloria sea al Señor. Aleluya. De tal forma que Él reconoce el poder y dominio de Dios en el cielo y en la tierra para detener a un ejército poderoso y numeroso y silenciar sus insultos y sus malos propósitos. Gloria a Dios, porque el Señor siempre escucha nuestra oración. Hermanos amados, el Dios que adoramos aquí el domingo, el Dios que adoramos el martes, el jueves, el Dios que adoramos en nuestro hogar y en nuestra casa, el Dios que adoramos en nuestro carro cuando vamos guiando, el Dios que adoramos cuando estamos trabajando, el Dios que adoramos en la ducha cuando nos estamos bañando, el Dios que adoramos donde quiera que estamos, ese Dios es todopoderoso, nada le impresiona, Él es fiel, no cambia y Él hará cumplir todos sus propósitos en nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Aleluya. Amén. ¿Qué más aprendo, hermanos, de lo que hizo Josafat en su oración? Presentó su problema. Después que adoró y reconoció la grandeza del Señor, óigame, presentó su problema. Sí. Aleluya. Estos tres pueblos, amonitas, moabitas y asirios, no fueron expulsados de sus tierras cuando Israel estaba en el éxodo hasta la tierra prometida. Dios le prohibió a los israelitas expulsarlos de su tierra. Quedaron posicionados allí. Y esto lo está recordando Josafat, diciendo: Señor, esta palabra es demasiado latina, pero qué sinvergüenza son estos hombres. Mira que tú le diste la oportunidad de que quedaran en sus tierras porque los pudiste haber arrasado, como también moviste a las otras gentes. Esta gente permanecieron ahí y los dejaste. Sin embargo, Señor, ellos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿Se da cuenta? Qué malagradecidos son. Mira qué malintencionados. Ahora resulta que ellos se han unido para arrojarnos de esta heredad, de esta tierra que tú nos has dado. Han venido para echarnos de tu tierra, dicen otras versiones más modernas, la cual nos diste como herencia. Y me encanta esta expresión, mi hermano amado, porque Josafat reconoce que la tierra que disfrutan, el dueño de esa tierra, ¿quién es? Dios. Y Dios se la ha dado en heredad. Si usted es capaz de analizar esto en el orden escatológico, se dará cuenta por qué la nación de Israel jamás perderá la tierra que Dios le ha dado por heredad. Jamás. Porque es tierra de Dios, tierra que Dios le ha dado a esa nación como herencia. Y no importa si las Naciones Unidas se levanten contra ellos, inclusive ni el anticristo podrá arrebatar a esta nación la tierra, porque aparecerá Cristo para defenderlos y establecerlos en esa tierra por la eternidad. Gloria a Dios. Esta gente no saben con quién se han metido. Nosotros somos heredad del Dios Todopoderoso. Y esta tierra la hemos heredado porque a Dios le plació. A Dios le dio la gana de regalárnosla. 400 años de misericordia tuvo Dios con los cananitas, paganos e idólatras, esperando que se arrepintieran. Sin embargo, Dios hizo justicia cuando la tierra se le entregaron a Israel en cumplimiento del pacto que Dios se había hecho con Abraham, ratificado a Isaac y a Jacob. Y pensaba en esto, hermanos, pensaba en esto, porque cuando veamos en peligro la herencia espiritual y todos los beneficios de la gracia de Dios que el Señor Jesucristo compró en la cruz del Calvario para nosotros, la familia y la iglesia debemos interceder, porque nadie puede arrebatarnos la herencia que en Cristo Jesús nosotros también tenemos. Y pararnos en la brecha, interceder, orar, clamar, humillarnos, pedirle a Dios socorro, porque Dios cumple
sus promesas en nuestras vidas. Satanás no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Somos propiedad de Dios. Gloria al Señor. Si lee la primera carta del apóstol Pedro, se dará cuenta en el capítulo 1 cómo Pedro describe la herencia que en Cristo Jesús hemos tenido y alcanzamos. Gloria a Dios, pero ese es otro tema. ¿Qué más habló Josafat en su oración? Estoy tratando de hacer un resumen general de esta oración. Confesó delante de la presencia de Dios que no sabía qué hacer y prefirió pedir ayuda. Estas palabras me ministran siempre, hermanos. Cuando él dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Como queriendo decir, así que tuviste de ellos misericordia, ¿no juzgarás tú esa actitud de ingratitud contra ti y contra tu pueblo? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿No lo juzgarás tú, Señor? Porque a pesar de que yo cuento con más de 1 millón de valientes, organizados, dispuestos a dar su vida, Señor, no somos nada cuando nos comparamos con la cantidad de soldados que reúne esta alianza de estos 3 reyes, de estos 3 pueblos y que vienen contra nosotros. No podemos, realmente, Señor, no podemos, no sabemos qué hacer, no tenemos la menor idea ni qué estrategia usar contra esta gente. Por eso a ti volvemos nuestros ojos. Aleluya, aleluya, hermanos. Y yo siempre que leo esta historia, me hago esta pregunta y digo, Señor, ¿cuántas veces te habré confesado la misma realidad? No sé si en momentos difíciles de su vida, familia, en el que haya tenido que enfrentar crisis, le has tenido que decir al Señor, no tengo fuerzas, me siento incapaz de enfrentar esta situación, no sé cómo resolverla, ni se me ocurre la mejor idea para enfrentar ni salir de este problema. Señor, si tú no intervienes, no sé qué voy a hacer. De veras, qué difícil, hermanos. Hay momentos en la vida en que nosotros le decimos a Dios, y somos honestos y sinceros, Señor, esto es demasiado para mí. Aunque tu palabra dice que tú nos das una carga más allá de la que podamos resistir, Señor, pero tú sabes que la carga que me has echado me está doblegando. Si tú no me ayudas a llevarla, no sé cómo podré ir adelante. Amén. Luchas con los hijos, situaciones económicas, incomprensiones. Aleluya. Pero Josafat nos enseña que en medio de la crisis nosotros tenemos que pararnos en la brecha y decirle, Señor, a ti vuelvo mis ojos. A ti vuelvo mis ojos. Gloria a Dios. Aleluya. Y si estamos en este punto, esta palabra nos aliente y nos dé la capacidad de entender que el Señor siempre está dispuesto a oír nuestro ruego y atender nuestra oración. Gracias a Dios por eso. Porque algunas veces estamos así, Señor, ¿cómo yo encontrar a alguien con quien hablar y con quien conversar y decirle mi crisis? Emocionalmente estoy pasando por esta decepción, estoy pasando por esta situación. Miro para allá, miro a la izquierda, miro a la derecha, miro al frente y no encuentro a nadie. Señor, vuelvo mis ojos a ti. Y es como que el Espíritu Santo te dice, ¿y a quién más vas a volver los ojos? ¿Quién más te puede ayudar? Gloria a Dios, hermanos. Porque tenemos el socorro, el auxilio en el Dios que hemos creído. Y de veras que yo no me avergüenzo de enseñar esto. El Dios en quien nosotros hemos creído no es un Dios para un culto de 2 horas aquí. Y cantar coritos, solo Dios hace al hombre feliz. Y cuando llega el momento de la prueba, salir corriendo y huyendo y desperdigados por ahí. Y entonces buscando acá y buscando allá y que las cartas y que el adivino. No, Señor.
Si hemos creído en el Dios Todopoderoso es para que en los momentos de crisis miremos al cielo y le digamos, Señor, yo no puedo, pero tú sí me puedes ayudar a salir de esto. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Cristo en su momento de crisis? Porque algunas veces, hermanos, deificamos tanto a Jesús, vemos solamente su deidad, que no lo analizamos cuando Él llegó al Getsemaní y le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. Si tú puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el momento en el que necesitabas la ayuda del Padre, Él clamó al Padre. Ahí tenía a Pedro, ahí tenía a Juan, ahí tenía a Jacobo, pero sabía Él que de quien único podía llegar la fortaleza para enfrentar todo lo que implicaba el sacrificio de ir a la cruz y morir injustamente y tratado de una manera tan vil como fue tratado por los sacerdotes y los levitas y toda aquella religión organizada de su tiempo, el único que le podía fortalecer para enfrentar y cumplir ese programa de redención era el Dios Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Me encanta que Josafat no quedó sin respuesta. Amén. Josafat no quedó sin respuesta. Usted diría, pastor, esa es una película feliz. Pero la que yo estoy pasando todavía no acabo de ver el final. Pero esta historia nos anima para que nuestra fe se fortalezca en el Señor. Cuando los líderes, cuando el pueblo de Dios, hermanos, clama, busca a Dios en oración, en ayuno, en vigilia, le da tiempo para Dios, oiga, Dios responde. Dios responde. Y Dios, en respuesta a la oración, levantó un instrumento con una palabra esperanzadora. Gloria al Señor. Aleluya. Yo creo, y tal vez usted coincida conmigo, que la única manera de traer avivamiento a la iglesia es pagando el precio de la oración. Con aplausitos no se pelea una batalla. Y no me esté usted calificando de súper espiritual, pero con aplausitos no se libra una batalla espiritual. Hay quien quiere echar fuera demonios con aplauso. Eso no es lo que la Biblia dice. En mi nombre echarán fuera demonios. Hay quien quiere librar las batallas del hogar y la casa y la familia con aplausitos. No, hay que pagar el precio. Las bendiciones de Dios se conquistan en el lugar secreto, orando, clamando, buscando el rostro de Dios. La bendición de Dios es proporcional al tiempo que nosotros dedicamos para buscar a Dios. Amén. Y eso fue lo que hizo Josafat y el pueblo. Buscaron a Dios, un día de clamor. Ya él estaba acostumbrado a buscar a Dios y llevar el pueblo a Dios. Por eso es que el pueblo respondió. Y en respuesta a la oración, Dios levanta instrumentos que comuniquen la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios, dice la historia, que el Espíritu de Dios vino sobre Jaziel, un levita descendiente de Asaf. Y este hombre, que no era profeta como tal, era un levita, un servidor en el santuario, Dios le dio una palabra esperanzadora. Porque cuando la iglesia, hermanos, cuando los creyentes buscan a Dios, Dios levanta a quien tenga que levantar para comunicar una palabra de parte de Él. No tiene que ser reverendo, no tiene que ser doctor en teología, no tiene que ser licenciado o máster en teología y Biblia. Lo que Dios anda buscando es un corazón dispuesto para que sea un canal de bendición a la iglesia. Y que pague el precio buscando a Dios. Allí estaba Jaziel. Jaziel no estaba durmiendo en su casa, estaba junto con los que estaban orando y clamando y buscando a Dios. Y Dios lo levanta. Note usted, hermanos. Me gusta cómo el cronista lo dice, levita, hijo de Asaf. Asaf era una de las tribus dedicadas al canto, a la adoración. Por eso usted ve en los salmos, tantos salmos escritos por Asaf y muchos de sus hijos.
Este Jahaziel descendía de este tipo de levita, no era como tal un profeta. Sin embargo, Dios puso una palabra en los labios de este hombre, una palabra esperanzadora. No tienes que tener un título, porque hay quien espera cuando me nombren, cuando me den el título, cuando me digan que eres. No, no importa, Dios no anda mirando títulos ni nombramientos. Dios anda mirando gente que le busque con un corazón sincero para Él poner una palabra poderosa en tus labios y hacer lo que Él quiere hacer a través de ti. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Este Jahaziel se levantó con una palabra de esperanza y le dijo al pueblo: no tengan miedo. Decirle no tengan miedo a la gente que estaba temblando. Pero como el Señor conoce el corazón, ¿se da cuenta? No le dijo hombres valerosos y poderosos. No, le dijo no tengan miedo. Yo sé que ustedes tienen miedo, no tengan miedo. No tengan miedo y no pierdan la esperanza ante este gran ejército. Porque esta guerra no es de ustedes, sino de ¿quién? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Oiga, que a las 2 de la mañana usted se despierte y una voz le diga: no tengas miedo. Deja de sufrir. Digo, no es eso de que pare de sufrir, no. Déjame cambiar la expresión. No tengas miedo. He escuchado tu oración y ese hijo va a venir arrepentido a los pies de Cristo. ¡Wow! ¿Cuánto me encantaría que Dios me levantara a las 4 de la mañana para que me diera la estrategia? Y usted igual, ¿es cierto o no? ¡Wow! Bendito Dios. Pero Dios nos habla de diferente forma y manera. En este caso, levantó un hombre para que le hablara no solamente al rey, sino a todo el pueblo. Y dio esta palabra de ánimo. Note usted, hermanos, las palabras, las respuestas del Señor son precisas y siempre llegan a tiempo. Siempre llegan a tiempo. Amén. Sí, hermanos. Gloria a Dios. No tengan miedo. No pierdan la esperanza. Esta guerra no es de ustedes. Esta gente no se ha metido con ustedes. Esta gente se ha metido conmigo. Y esto me hace recordar la batalla que libró David con el gigante Goliat. Este grandulón no se ha metido con ustedes. ¿Con quién se ha metido? Con Jehová de los ejércitos. Así que, tranquilo, 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 porque Dios no me va a dejar en vergüenza. Yo con mi onda y con mis 5 piedras lisas, Él va a saber el poder del Dios en quien yo creo. Amén. Y aquí fue lo que el Señor le está diciendo. No tengan miedo, no pierdan la esperanza, porque esta gente con quien están peleando es conmigo. Gloria a Dios. Y esto me ministra y me ayuda un montón, hermanos. Perdonen la expresión tan popular. Pero Dios hace suya nuestras batallas. ¿Usted lo sabía, hermanos? Lo que muchas veces no le damos oportunidad para que libre nuestras batallas. Y lo queremos hacer nosotros con nuestra sabiduría, con nuestra capacidad y con nuestra estrategia. Y nos olvidamos de que Dios quiere hacer suya nuestras batallas. Porque somos sus hijos. Dios no nos engendró para tirarnos en la esquina. Dios no nos engendró y nos hizo hijos y a formar parte de esta familia para olvidarse de nosotros. No, hermanos, Dios hace suya nuestras luchas. Meterse con nosotros es meterse con la niña de sus ojos. Meterse con nosotros es meterse con Dios mismo. Gloria a Dios, porque contamos con su ayuda. Es el Padre que nos defiende del bullying espiritual que Satanás no quiere hacer. Es el Padre que pelea nuestras batallas, que nos defiende. Y ahí está la palabra que Jahaziel le dice a este pueblo. Para Dios, y yo sé que usted lo sabe, no hay ejército grande ni entrenado. Nada le impresiona a Dios. Amén. Nada.
Para Dios no hay enemigo invencible. ¿Lo creen ustedes? Así que nos anima a saber, cuando leemos esta historia, que Dios responde la oración de los que interceden en su presencia. No dejes de orar por tu gente. Como les decía el domingo pasado, no dejes de orar por tu gente, ni por tu familia, ni por tu trabajo, ni por tu situación. No dejes de orar, porque la oración es el principal recurso del cristiano. Aleluya. El Señor no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos a la suerte ni al destino. Dice la Biblia que nuestra vida está en las manos de Dios. Amén. Sí, hermanos. Y esta es mi palabra favorita en este tiempo en que he venido a vivir en este país. Dios no me dejará en vergüenza. Y yo procuraré no dejarlo en vergüenza a Él. Él hará suya mis batallas. Yo creo que Dios siempre gana. Yo creo que Dios siempre gana. Amén. Ahora, la orden de Dios fue directa. Y voy cerrando mi idea. Usted dirá, gracias al Señor que ya está cerrando. La orden de Dios fue directa, hermanos. Note usted, versículo 17, los que están siguiendo la historia, no son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, esténse quietos y verán cómo el Señor los librará. Habitantes de Jerusalén y de toda Judá y de todo Judá, no tengan miedo ni se asusten. Marchen mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Y usted sabe, a mí se me ocurre pensar aquí. Tal vez usted coincida conmigo, no tiene que pensar igual que yo. Pero Dios no les dijo que mientras Él libraba la batalla, ellos se entretuvieran en la TV, en la televisión. Mientras yo libro la batalla, ocupen tiempo para estar en el Facebook. Mientras yo libro la batalla, consulten a Twitter, Instagram y el internet. Tranquilo, que yo voy a librar la pelea por ustedes. Eso no fue lo que Dios le dijo a esta gente. No. Vayan al campo de batalla. Tomen posición, como si ustedes fueran a librar la batalla. Y el ir al campo de batalla era evidencia de que ellos creían que Dios iba a pelear por ellos. Porque si ya Josafat le había dicho, no podemos ir contra tan gran número de gente que viene, ahora Dios le dice, vayan, pero esténse quietos, estén allí quietitos, para que vean la forma milagrosa en que yo voy a librar la batalla. Pero debían ir al campo. Amén, hermanos. Y hay quien, pastor, ore por mí. Hermanos, oren por mí. Pero levantándose a las 11 de la mañana. Ora por mí. Y lo convocamos a ayuno y oración y no vienen. Señor, pero pero hello. No, yo estoy, dice el Señor, ve al campo de batalla para que allí tú veas que yo estoy contigo. Es en el campo de batalla donde aprendemos, hermanos, el valor de la presencia de Dios. Es en el campo de batalla, pagando un precio, donde nosotros experimentamos la grandeza de Dios y vemos el milagro que Dios hace a favor de nosotros. La salvación es gratis, pero las bendiciones hay que conquistarlas. Yo no estoy diciendo que usted no haga lo que yo le dije. Eso es un problema de cada cual. Pero nunca olvidemos que en el reino de Dios la colaboración es divino-humana. Amén. Dios cumple su palabra y nosotros debemos cumplir nuestra responsabilidad. Dios cumple sus promesas, pero nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios. Dios nos ayuda a librar nuestras batallas, pero nosotros tenemos que ocupar nuestra posición. Ninguna de las promesas de Dios son incondicionales. Todas y cada una de ellas están condicionadas. La mayor evidencia de que el rey Josafat y el pueblo creyeron la palabra que Dios le daba por medio del profeta, o por medio de este levita llamado Jaziel, es que
se fueron al campo y además adoraron a Dios antes de ir a la batalla. Si usted lee el versículo 18 y 19, encontrará este relato tan precioso cuando él dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra después que escuchó la voz de Dios por medio de Jaziel. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coab y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y ¿qué? Y alta voz. Y no habían obtenido la victoria. Solo habían escuchado una promesa que Dios le daría la victoria. Amén. Aún no habían librado la batalla. Y yo aprendo aquí, hermanos, aprendo yo, que muchas veces estamos condicionados para alabar a Dios después de la victoria. No antes de librar nuestras batallas. Porque es que no cabe duda, yo soy en esto consciente de que muchas veces nuestras luchas silencian nuestra voz y nos quitan la alabanza del labio. ¿Es cierto o no? Una realidad. Lo primero que Satanás trata de robarle al cristiano es la adoración y la alabanza a Dios. Porque en la eternidad Satanás se quiso agenciar la alabanza. Su orgullo lo llevó a desear que él fuera el que recibiera los vítores y no el Dios creador del cielo y de la tierra. Y por lo tanto todo aquel que adora y alaba a Dios, él trata de silenciarle la voz, porque es que él quiere que quien sea alabado sea Él. Pero tú y yo hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y de Satanás. Y Dios nos ha hecho adoradores. Gente que reconoce solo la grandeza del Dios Todopoderoso. Y esta gente, antes de irse a la batalla, adoraron a Dios. Fue lo mismo que hizo Josué con aquel pueblo que dio tantas vueltas alrededor de Jericó. ¿Recuerda? ¿Cómo lo iban dando? Adorando a Dios. Fue lo que hizo Gedeón cuando libró la batalla contra los moabitas o los madianitas con aquellos 300 hombres. ¿Qué hicieron? Adorar a Dios ante la victoria. Y aunque el enemigo pretenda silenciar nuestra voz, adoremos a Dios. Adoremos a Dios. Si usted lee el Salmo 40, se dará cuenta que las batallas de David lo llevaron a silenciar la voz del dulce cantor de Israel. Cuando él dice, después que él me sacó del pozo de la desesperación, después que puso mis pies en peña, después que enderezó mis pasos, él puso un cántico nuevo en mis labios. Era como que el dulce cantor de Israel había perdido hasta la iniciativa de alabar y de adorar a Dios, porque todos pasamos por eso. No me crea usted que yo ando con una aureola en la cabeza. Todos pasamos por estas luchas. Nuestros labios se cierran, nuestra boca se cierran, pero aun cuando nuestras batallas quieran doblegarnos, que haya un canto y una alabanza en nuestro corazón al Dios Todopoderoso. Tenemos que cambiar, hermanos, nuestras quejas en adoración, nuestros lamentos tenemos que cambiarlo en alabanza. Hay quien vive toda la vida quejándose. Este país, este gobierno, esta economía. Y es una cosa para allá. Y si lo tiras a la izquierda, protestan. Y si lo tiras a la derecha, protestan. Y si va al frente, protestan. ¿Cuánto vas a darle gracias a Dios en la vida, aunque sea que estás viviendo y tienes una familia? Déjame cerrar. Algo que me llama la atención, hermanos, en esta historia es que Josafat se puso de acuerdo con el pueblo, dice la historia, porque la victoria fue impresionante, realmente, porque las cosas que Dios hace son impresionantes. ¿Lo creen ustedes? Sí. Mire, Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice, según esta versión, den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Amén. Y sigue diciendo la historia, los cantores marcharon vestidos con sus trajes especiales y en cuanto empezaron a cantar, Dios confundió los enemigos de Judá. Cuando empezaron a alabar a Dios, Dios confundió a los enemigos del pueblo. Hay poder en la alabanza.
Hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Alguien dijo muy jocosamente que el que canta sus males espanta. Esa no es una filosofía para aplicarlo en la iglesia, pero lo cierto es que el Señor se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Así que no le moleste los cantores, no les moleste los que alaban, no les moleste los que gritan gloria a Dios y aleluya, que no les moleste los que alzan su voz para gritar en alta voz que solo Dios merece la gloria, que solo Dios merece la alabanza y la adoración, porque Él realmente lo merece. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Josafat se sujetó a la estrategia aparentemente loca que Dios le estaba dando. Pero ¿cómo yo voy a ir y me voy a meter en la boca del lobo y no voy a hacer nada? Él se sujetó al programa de Dios. Y el obedecer a Dios siempre trae victoria. Siempre, hermanos, trae victoria. ¿Cierto o no? Siempre. La obediencia siempre trae bendición. Y se corre un riesgo tremendo cuando pretendemos modificar los planes de Dios. Que no te lo voy a discutir, solamente te lo voy a dejar ahí para que tú lo leas. Eso fue lo que hizo Sara con Abraham. Acuéstate con mi sierva Agar, porque ya yo estoy muy viejita para tener hijos. Y yo creo que a Dios se le olvidó que nos dio una promesa. Y buscó un plan B que todavía está dando guerra allí en el Medio Oriente. Porque surgen los Ismaeles cuando Dios quiere que los Isaac sean los que hereden la tierra. No cambiemos los planes de Dios. No andemos por la esquina, vayamos recto de frente de Dios, aun cuando no entendamos lo que nos está pasando. Amén. Sí, hermanos, se corre un riesgo tremendo cuando pretendemos cambiar la estrategia de Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Pero todos nosotros aquí, al menos la mayoría, tenemos la seguridad y la confianza, la certeza de que cuando descansamos en Dios, Dios siempre nos lleva de triunfo en triunfo. Yo voy cerrando diciéndote que tanto Josafat como el pueblo disfrutaron la victoria. Esa gente se mataron unos a los otros. ¿Cierto? Sí, porque Dios hace las cosas de una manera tremenda. 3 días se pasaron esta gente recogiendo botín. 3 días. Y ya tuvieron que regresar porque no daban más. Porque cuando Dios da en abundancia. Sí, gloria al Señor. Ellos disfrutaron la victoria, alabaron a Dios con salterios, con arpa, con trompetas y danza. Antes de la victoria y después de la victoria, disfrutaron lo que Dios les estaba dando. Y yo cierro mi intervención con estos pensamientos finales. En tus crisis, recuerda que Dios es tu principal recurso. Confíale a Dios tus miedos. Busca compañeros de oración. Dios siempre peleará tus batallas. Alaba a Dios antes de la victoria y disfruta la victoria con gozo y alegría. Gloria sea el nombre del Señor. Dios no nos ha traído hasta aquí, hermanos, para abandonarnos. Dios nos ha traído hasta aquí para seguir cumpliendo sus propósitos. Si tú has venido a visitarnos en este día y has estado durante todo este servicio aquí con nosotros alabando a Dios, cantándole al Dios de los cielos, y estás librando batallas tremendas, y has dicho ya yo no puedo más con esto, la buena noticia que tengo es que Jesucristo dio su vida y resucitó y recibió un nombre que es sobre todo nombre y se sentó a la diestra del Dios Padre para traerte salvación y esperanza. Si aún no has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador personal, si nunca has entregado tu vida a Cristo y has pedido perdón por tus pecados, hoy es un día precioso para que vengas a refugiarte en el Dios en quien este Josafat depositó su fe y esperanza. Si nunca lo has hecho, yo te invito a que levantes tu mano, que quiero orar por ti en este día. No quiero que te vayas sin que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador personal.
hubiese alguien que aún no lo ha hecho, de aquellos que nos están visitando, levanta tu mano que yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer en esta hora? ¿Habrá alguien que quisiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal? Gloria a Dios. Aquí se levanta esta anciana. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiera recibir a Cristo y pasar aquí al altar para orar con nosotros? Aquí viene este otro joven. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiera recibir a Jesús? Gloria a Dios. Hoy es un día de salvación y esperanza. Este Dios que libró a Josafat y libró las batallas de este rey es el mismo Dios que libra las tuyas. Y Él quiere salvar tu alma y perdonar tus pecados y escribir tu nombre en el libro de la vida. Iglesia, inclina tu cabeza. Hoy es un día especial para este joven y esta anciana. Se está librando una batalla en el mundo espiritual. Pero hay victoria porque Jesucristo es el Rey victorioso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, iglesia. Yo te invito a que te pongas en pie los que aún permanecen aquí en el santuario. Si estás librando por batallas, si estás librando por luchas, si estás pasando por dificultades que parecen insalvables, el Dios que fue propicio a Josafat y a su pueblo es el mismo Dios en quien hemos depositado nuestra fe. No hay nada imposible para nuestro Dios. Nada lo detiene, nada lo impresiona. Él es Dios en el cielo y en la tierra. Él es el que abre caminos en el mar. Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria.
No nos deja en vergüenza, aun cuando el diablo y mucha gente quiera vernos arruinados. Los planes de Dios van a hacerse realidad en tu vida, en tu familia, si doblamos nuestra cerviz y nuestras rodillas para buscar la dirección del Dios Padre. Si estás así, alza tu mano, que quiero orar por ti. Alza tu mano. Tal vez has dicho: Señor, ya he llegado al final del túnel, ya no doy más. Hoy vuelvo a ti mis ojos como lo volvió Josafat. Es demasiado, Señor, el peso. Mis lágrimas, mis ojos, Señor, no cesan de llorar. Aunque la gente me vea riendo, Padre, en la soledad de mi hogar, allí, Señor, sabe cuán quebrantado está mi corazón y dolida mi alma. Oh Dios, mi hermana, mi hermano, esta palabra de esperanza es para ti. Aleluya. Dios quiere poner un cántico nuevo en tus labios. Dios quiere cambiar tu lamento en baile. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos para derramar de su gracia sobre ti. Aleluya. Él va abriendo caminos. Aleluya. Oh, alza tus manos. Aleluya. 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 Oh, Dios está liberando poder. Aleluya. Batallas que parece que no es posible seguir, pero en el nombre de Jesús esta palabra de esperanza ha llegado, Señor, para traer nuevas fuerzas y nuevo ánimo. Somos los Josafat que enfrentamos luchas, pero que confiamos en que tú eres nuestra ayuda y nuestro socorro. Confiamos, Señor, que aunque el ejército sea numeroso, tú eres más grande que esos ejércitos. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Alábale, 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 porque hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria.
Aleluya. 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 Oh Dios, gracias. Hoy se ha librado una batalla en este lugar. Hoy el Señor te está dando esta palabra, esta promesa. Cambiaré tu lamento en baile. Cambiaré tu tristeza en alegría. Abriré caminos en el desierto. Oh, te llevaré de mi mano. Aleluya. Oh, gloria sea tu nombre, Dios. Oh, gloria sea tu nombre, Padre. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Aleluya. Alabado sea su nombre, hermanos. Qué lindo este día. Nos vamos de este lugar sabiendo que el Dios nuestro es el Dios que libra nuestras batallas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabad. Amén. Todos aquellos que nos están viendo sabrán también que hasta ellos la gracia y la misericordia de Dios les alcanza. Te adoramos, Padre, en este día por saber, Señor, que tú nos has traído hasta aquí y vas a seguir llevándonos de tu mano. Te doy gracias por todos estos hermanos y hermanas y aún aquellos que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Que tu bendición nos alcance, Señor. Que el gozo y la paz de tu Espíritu sigan siendo nuestra fortaleza. Y aunque se levante el enemigo para destruirnos, y aun cuando venga como río crecido, tú vas a levantar banderas de victoria. Y vas a poner un cántico nuevo en nuestros labios. Y vas a dejar en vergüenza, Señor, a todos aquellos enemigos que pretenden arruinar y detener y frenar tus propósitos en nuestras vidas. Oh Dios mío, tú vas a cumplir todos tus planes en nosotros, en nuestra familia. Tú nos vas a llevar de tu mano derecha, Señor. Oro pidiendo que sea esta una semana gloriosa, una semana poderosa, donde veamos, Señor, donde veamos tu gracia, donde experimentemos tu misericordia y nos lleves, Señor, de victoria en victoria. Oro pidiendo, Padre, que todos tus propósitos sean hechos realidad durante esta semana. Guarda nuestra entrada y nuestra salida. Que tu ángel acampe a nuestro alrededor. Oh Dios mío, que bendigas nuestra finanza, nuestra familia, nuestra economía, nuestro trabajo, nuestros negocios. Que todo lo que emprendamos podamos terminarlo porque tú estás con nosotros, Señor. Oramos pidiendo que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre esta iglesia y sobre todos aquellos que nos han visto. Nos despedimos en el nombre de Jesús y un pueblo en victoria dice...